Cabe también aquí la posibilidad, que hay muchas veces que ha pasado, de caer en comprar ese marco, ¿no? De es que la delincuencia en esos barrios suele ser mayor. ¿Cómo se combate este discurso y este marco al que muchas veces entra también desde la izquierda, no solo desde la derecha? Pues yo creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que la delincuencia no va de razas, la delincuencia no va de culturas, la delincuencia no va de lo que queramos ponerlo, ¿vale? Como por ejemplo pasa que asumen desde por ejemplo, un barómetro que se hizo la Ertzaintza aquí en el País Vasco, que decía que, bueno, tienes una alta probabilidad de ser un delincuente, bueno, en este caso delincuente en cuanto a violencia de género si eres migrante. Pues es que no va de eso. La delincuencia va de educación, la delincuencia va de personas que son delincuentes o que violentan. Entonces, en estos barrios, de la misma manera que sucede en estos barrios, sucede en otros barrios. Pero el tema es que en qué medida el acoso policial y la militarización de los barrios contribuye a que estos porcentajes sean mayores. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, vamos a poner dos barrios. En un barrio vive gente blanca y otro barrio vive gente mayormente racializada. Si constantemente estás vigilando los movimientos con cámaras, con militarización, con policía secreta, etcétera, etcétera, lo que pasa en el barrio de las personas racializadas y no tanto en el barrio de las personas blancas, es lógico que salga una mayor proporción de personas racializadas delincuentes. Es que simplemente por proporción, por lógica, porque hay mucho más acoso y mucha más visualización de lo que pasa en estos barrios. Claro. Y en la mayor parte de las veces es lo que pasa. No quiere decir que pase en todos los casos, pero la mayor parte de las veces es lo que pasa, que este acoso y esta militarización es la que contribuye a crear esta narrativa y este discurso de que los delincuentes o los delitos son mayores en estos barrios. También hay una cosa que hay que dejar clara, que el sistema es el que obliga a muchas de las personas racializadas migradas en este estado a estar en la economía sumergida. Y esto quiere decir que si, por ejemplo, hay una ley de extranjería que te dice que para tener papeles tienes que trabajar, pero que para poder trabajar tienes que tener papeles, tú te tienes que buscar la vida en este estado. Claro. Y buscarte la vida en este estado es trabajar en la economía sumergida, hacer otro tipo de actividades para poder pues, tener un mínimo de economía que necesitas para vivir, y esto obviamente te obliga, te empuja a pues, este tipo de actividades que en primera instancia son ilícitas. Entonces también como mirar cómo el sistema empuja a las personas más empobrecidas, que en este caso también la mayoría son personas racializadas, a estas situaciones. Mm. Y que si el sistema, por ejemplo, tomara de otra manera o visualizara a las personas migradas, en este caso racializadas, ¿no? De una manera en la que se garantizara sus derechos más básicos, plenos y humanos, por ejemplo, a través de la regularización extraordinaria y sin ninguna condición de todas las personas, quizás la situación sería diferente en estos Bueno, barrios, de hecho esto se habla ¿no? mucho cada vez que hablamos de la prostitución y de abolir o no la prostitución. Es que no se puede abordar ese tema si no abordamos la ley de extranjería, porque entonces no hay posibilidad, ¿no? Para mucha gente y para muchas mujeres en este caso de pues salir adelante o tener un mínimo de ingresos. Exactamente, con el trabajo sexual pasa lo mismo, que es que precisamente la mayor parte de las personas Claro. que están ahí, y hay que diferenciar mucho entre trata y luego el trabajo sexual, ¿vale? Porque sí que la trata es una parte muy, muy específica que sí que hay que abolir, pero el trabajo sexual hay personas que, bueno, se les dan desde la gana de hacerlo, y no solo son mujeres, ¿vale? Que son migradas, la mayor parte son migradas, racializadas, y no solo eso, también personas trans. Entonces, ¿en qué momento nos planteamos que si abolir, como si estuviéramos en los mundos de Yuppie, sin abordar temáticas estructurales que son las que empujan por ejemplo, las mafias a tener como personas mujeres esclavizadas en esas condiciones, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con la ley de extranjería y las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Es que el gobierno se jarta, perdón por la expresión, Mm. pero es que no para de hablar de mafias, mafias, mafias. Bueno, ¿qué es lo que empuja a esas mafias? Si realmente hubieran leyes que protegieran la vida en vez de proteger el territorio, las personas migradas
que buscan asilo, que buscan protección internacional, en muchos de los casos, no se verían obligadas a ir a ninguna mafia, porque las mafias están precisamente para solucionar aquellos problemas que el sistema no quiere solucionar. Claro. Entonces, las mafias toman réditos, aprovechan de situaciones de vulnerabilidad y hacen lo que hacen, pero esto está facilitado, lógicamente, por unas políticas de Estado de las que hay que hablar. De hecho, estaba pensando, porque se está hablando mucho por aquí de la policía, de si hay de todo, de si es autoritaria per se. De lo que no hay mucho es de migrantes en la policía. De hecho, si lo piensas, dentro del cuerpo policial en España, por lo menos, hay muy poca variedad. Nada. O sea, yo creo que en mi vida he visto un policía negro y en TikTok. O sea, ni siquiera. que a lo mejor. Ni siquiera. Que podía ser también. Podía ser actor. Así que no lo sé. Pero no, yo creo que también el tema es que. No tanto tampoco en la representación, porque si bien la representación es algo que, pues, por lo que luchamos, por ejemplo, desde el movimiento antirracista, también hay que decir que la representación no garantiza un cambio de poder, no garantiza que se dejen de violentar a las personas racializadas. De hecho, por ejemplo, al hermano de la creadora del movimiento Black Lives Matter, que mataron el año pasado 5 policías, los 5 policías eran negros. Entonces, ya no es tanto que hayan policías migrantes racializados en el cuerpo policial, pero más como que, uno, haya una educación y una perspectiva antirracista en todos los ámbitos de la sociedad, y dos, que se cambie, se reforme la estructura y, insisto, la visión de la seguridad en los barrios de manera urgente. Y creo que ahí está más la cuestión, sí. Pero también hay una razón por la que no hay, lógicamente, personas negras. Claro, igual que pasó con las mujeres, porque daba miedo meterte ahí, igual que pasa también con mucha gente de izquierdas que yo conozco que me dice, mira, pues yo me haría policía, pero es que me da como pereza. Bombero. No, claro, hazte bombero, que son los buenos, ¿no? Me da cosa meterme ahí. Y conozco algún policía, de hecho, de izquierdas, que yo cada vez que le veo pido un deseo, ¿sabes? Por si... Sí, ¿no? Pues... Sí. Pero pocos, no sé. Y entiendo que es difícil meterte en un ambiente laboral en el que sabes que tienes muchas posibilidades de caer en un grupo en el que tus ideas no sean nada aceptadas. Sí, no, y es que ni siquiera es solo eso, es que leí una noticia el año pasado de que los cuerpos de seguridad del Estado, la mayoría eran de ideología de derecha. Claro. Y no solo de derecha, extrema derecha. Es difícil. Hay un claro componente político en todas las actuaciones.